2030. Nos van a presentar escenario, una propuesta de desarrollo comunitario. Le damos la bienvenida y los recibimos con un aplauso. Buenos días, muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer a la Municipalidad de Reconquista, a Aarón, a la UTN por recibirnos y una pequeña reflexión que viene por esta charla del final es que se habló esta mañana y seguramente se hablaron estos 2 días mucho de tecnología, de ciudad inteligente, y yo creo que vimos recién la más inteligente de todas las acciones, que es la inclusión. Así que la verdad que me voy para Río Cuarto reconfortado por lo que escuchamos recién. Bueno, me presento rápidamente. Mi nombre es Fernando Dadone, yo soy socio, miembro, fundador y presidente de la Fundación Río Cuarto 2030. La Fundación Río Cuarto 2030 es una institución sin fines de lucro creada en el año 2015 por un grupo de vecinos de la ciudad preocupados por un poco la falta de desarrollo de la ciudad en todos los aspectos. Fue así que primero comenzamos a juntarnos de una manera más informal, luego ya le dimos la formalidad de una fundación. Esa fundación funciona por el pequeño aporte de muchos socios. La fundación tiene por objetivo principal el consensuar, desarrollar y discutir políticas públicas para la ciudad y la región. Río Cuarto es una ciudad que está en el sur de la provincia de Córdoba, de aproximadamente 160.000 habitantes, pero que es el motor principal del sur de la ciudad de la provincia que componen otras ciudades más. En base a esto, la Fundación comenzó en el año 2015 a desarrollar proyectos que tienen que ver con el desarrollo económico, con el desarrollo social, con la educación, con el empleo, con el planeamiento urbano. Cuando nosotros nos comparamos con otras ciudades similares de Córdoba o de algunas otras provincias, veíamos que en los últimos 20 o 30 años la ciudad con un potencial enorme había perdido mucho terreno. Uno de los tantos proyectos que realizamos, terminamos el año pasado, fue el proyecto que vamos a presentar ahora y que va un poco de la mano de todo lo que se ha venido discutiendo en las charlas de esta mañana, cuando hablaron las arquitectas, en las otras charlas de Ciudad Inteligente, que es nuestro proyecto del Escena Río. Río Cuarto es atravesada por un río que corre de este a oeste y que corta la ciudad en dos. Y la ciudad ha crecido de espaldas a ese río. Entonces nosotros nos dimos cuenta que en ese sector estaban los más débiles, porque hasta el 80% de los asentamientos están a la vera del río, pero que estaba el mayor potencial de desarrollo desde todo punto de vista, desarrollo integral de la ciudad. Por eso realizamos ese proyecto que ha sido premiado, lo hemos presentado en Colombia, lo hemos presentado en Puebla, México, y que vamos a presentar aquí ahora. Yo ya termino con lo mío, simplemente mostramos un videíto de 1 minuto que presenta la Fundación y continuamos con Gastón. Fundación Río Cuarto 2030 surge como un espacio para pensar la ciudad y región que queremos y podemos tener, con la mirada puesta en el largo plazo y comprometidos con el bien común. Los objetivos serán alcanzados si trabajamos de un modo planificado. Para ello, nos basamos en herramientas de diagnóstico interdisciplinario, proyectos consensuados entre la ciudadanía, el gobierno y las organizaciones, y seguimiento para evaluar los avances y ajustar nuestro horizonte. Queremos una ciudad integrada a la región, la provincia, la nación y el mundo, con ventajas comparativas para captar inversiones productivas. Una región que aproveche su potencial agropecuario, articule la capacitación laboral conforme a los requerimientos productivos, donde no exista la indigencia, la desnutrición infantil y el analfabetismo, con educación igualitaria, inclusiva y de excelencia, salud accesible, oportuna y adecuada a las necesidades de la población, que haga del deporte un mecanismo de integración social y desarrollo personal saludable,
con acceso igualitario a la cultura y recreación, que pueda garantizar un hábitat digno para el desarrollo humano. Una ciudad que institucionalice el gobierno abierto, incorpore la tecnología de la información y el conocimiento en la gestión pública, genere una política tributaria equitativa, planifique el crecimiento urbano, gestione con eficiencia las necesidades de infraestructura, transforme los desechos en recursos, recupere las calles, plazas, parques, barrios como lugares de encuentro, educación y participación ciudadana. Integre al río como nuevo corazón urbano y consolide una ciudad verde. Promueva la seguridad ciudadana para el desarrollo y la mejora de la calidad de vida. Cuide los recursos energéticos y naturales. Optimice la asignación de los recursos públicos para lograr el desarrollo a largo plazo. Queremos planificar de un modo consensuado la región que soñamos. Bueno, un poco esa es nuestra visión de lo que es una ciudad inteligente. Pensamos, eso surgió, como decía Fernando, en 2015, estuvimos trabajando 4 meses y viendo cuáles eran nuestros objetivos, y allí surgieron. La verdad que un solo comentario también, como inició Fernando, me parece que una ciudad inteligente es una ciudad en donde las vanesas sea una ciudad atractiva para las vanesas y sea una ciudad donde pueda sacar todo el potencial para que todas las personas desarrollen sus mejores capacidades. Así que muy lindo fue la presentación y muy motivadora. Les cuento un poquito. Escena Río, como contaba Fernando, ha ganado premio Innova Ciudad en el Smart City Business desarrollado en Medellín la semana pasada. Fue presentado en septiembre en Puebla, México. Fue presentado en la ciudad de Córdoba en el primer Congreso de Urbanismo Social y hoy lo presentamos aquí en la ciudad de Reconquista. ¿De qué trata nuestro proyecto? Es un proyecto que tiene en cuenta sobre todo planificar la ciudad con el objetivo de los ciudadanos, que mejoremos nuestra calidad de vida. Por ahí pasa nuestro aporte como fundación. Contaba Fernando que el río divide a la ciudad en dos. ¿Puedo marcar con para otras? ¿Otra diapositiva? No, pero para marcar con... Ahí. ¿Lo tengo que mantener apretado? Sí, el de arriba está. Listo. Divide la ciudad en dos. Esto es la parte norte, tiene mucha menor densidad, y esto es la parte del centro de la ciudad, que es donde se concentra la gran mayoría de la población. Cuando arrancó el proyecto nos planteamos 10 meses de trabajo. Contratamos al arquitecto Gustavo Restrepo, que le ha tocado el diseño de la ciudad de Medellín, post década del 90, donde tuvo que, a través del urbanismo social, repensar una ciudad que había sido tomada por el narcotráfico y había que empezar a pensar el proceso de inclusión desde lo urbanístico y lo laboral. Planteamos un esquema en 10 meses en donde pudiéramos trabajar desde el diseño del proyecto, la discusión con las distintas comunidades y las organizaciones y plantear los debates que debían llevarse a cabo en las legislaturas. Lo primero que hicimos fue ver cuál era el planteamiento desde lo teórico, en qué nos podíamos sustentar. Y ahí tomamos los postulados de ciudades del BID, son postulados que hoy en día están muy vigentes, los postulados de ciudades prósperas, los procesos de planificación de ciudades, el desarrollo económico del BID, de ciudades prósperas es de ONU, el proceso de ciudades saludables de OMS, los desarrollos de Medellín, de Río de Janeiro, nuestros propios objetivos y ciudades latinoamericanas, como el caso de Buenos Aires y Argentina 2030. Lo que más recomendaban estos postulados era la comunidad participando con las organizaciones. Porque un proyecto de largo plazo debe hacerse carne en la comunidad para que pueda ser mantenido. Este proyecto esperamos que tenga una realización alrededor del 2050, con lo cual no puede ser mantenido por 1, 2, 3 gobiernos, tiene que ser mantenido por la propia comunidad, hacerlo carne y llevarlo adelante. Entonces teníamos que empezar a comprometer a la comunidad. Salimos a hablar entonces con la gente. Lo primero que hicimos fue ir al área metropolitana, a las 3 ciudades que rodean Río Cuarto y la propia provincia de Córdoba. Nos vinculamos con ellos. Los intendentes rápidamente compartieron con nosotros sus sueños y proyectos. Nos fuimos a juntar con las organizaciones de la comunidad. Más de 50 reuniones tuvimos con ellos. Hablamos de economía,
hablamos de desarrollo, de centralidades, de los proyectos que ellos tenían, de cómo habían sido las experiencias de mirar el desarrollo del río y las nuevas centralidades que podía tener la ciudad y el largo plazo de la comunidad y el crecimiento poblacional. Fuimos a los barrios a hablar con la gente, a hablar con los niños, con los jóvenes, con los adultos mayores, sin levantar falsas expectativas acerca de quién o cuándo iba a poder cambiar el entorno del río de la ciudad. Hablamos con ellos sobre cuáles eran las vocaciones que tenía cada uno de los distintos sectores del río, para ayudar a planificar junto a ellos cuál era la importancia de la educación, cuál era la importancia de la salud, cuáles eran los centros deportivos que tenían disponibles, qué les hacían falta a los barrios. Fuimos a los eventos masivos de la ciudad con 3 preguntas bien claras: ¿qué les gusta a la gente del río? ¿Qué no les gusta y qué cambiarían? Lo que salía es que les gustaban los espacios verdes, les gustaba el río, les gustaba el centro cívico, tenían sueños sobre el desarrollo de ese sector de la ciudad. No les gustaba la basura, no les gustaba el mantenimiento, la inseguridad, los asentamientos informales. 11 de los 14 asentamientos informales están en la vera del río. Ahí también se traslucía una sociedad dividida, una sociedad que de algún modo ocultaba o quería invisibilizar ese proceso. Y teníamos un compromiso de desarrollar una ciudad inteligente, una ciudad inclusiva. ¿Y qué cambiarían? Cambiarían los basurales, la iluminación, la infraestructura de calidad, la infraestructura de baño. El río necesitaba mucha infraestructura. A partir de estos pensamientos, con el recorrido de las organizaciones, volvíamos a la fundación. Invitamos a topólogos, geólogos, politólogos, economistas, sociólogos, a que en conjunto con los proyectos que ya teníamos pensáramos nuevos proyectos para la ciudad y que estén acordes al planteamiento que hacía la propia comunidad. Y así empezó a aparecer mucha data. Hicimos 3 relevamientos. Hicimos un relevamiento en los 11 asentamientos que tenía que ver la cuestión de hábitat, la cuestión social, la cuestión de salud, la cuestión educacional y la cuestión económica. Hicimos un segundo relevamiento en las partes consolidadas, en donde queríamos ver los factores socioproductivos, de qué vivía el sector y qué desarrollo tenía cada uno de ellos. E hicimos un relevamiento desde lo visual para ver la calidad y cantidad de la infraestructura pública en cada uno de los sectores. Y así salió un proyecto que tenía que tener todo este conjunto de elementos. Primero, ser integral. Tenía que pensar en toda la comunidad para lograr una idea de consenso. El segundo, que es estratégico, teníamos que tener en cuenta el largo plazo. No podíamos pensar un proyecto para dárselo a un gobierno y que lo quiera ejecutar en 4 años. Eso lo veíamos imposible. Por otro lado, tenía que ser consensuado. Tenía que traer todos los aportes que habían pasado por las instituciones y los que la gente quería aportar en ese momento. Tenía que pensar el área metropolitana, tenía que pensar las dimensiones ambientales, sociales, económicas y políticas. Todo ello para mejorar la calidad de vida del ciudadano. Ese era nuestro objetivo. Surgió así, entonces, pensar un proyecto desde los indicadores de ciudades prósperas que marcaba ONU. Teníamos 6 indicadores que teníamos que darle seguimiento a lo largo de 30 años. Y empezamos. Primero, la idea de escala metropolitana. Aparecían espacios donde había oportunidades para ser planificadas. Río Cuarto, Olver y Higuera son 3 localidades que hoy en día están en un radio de 12 kilómetros. Con lo cual es una región ya metropolitana. El río pasa por 2 de las 3 ciudades. Tiene 189.000 habitantes y un espacio de 86 kilómetros. Había que pensar el proyecto más allá del espacio del río sobre la ciudad. Teníamos que generar algunas recomendaciones desde la toma de agua, el tratamiento del agua en la ciudad y la devolución del agua al río, para que pensemos en la parte ambiental. Muchas localidades río abajo siguen viviendo de la calidad del agua que nosotros damos y de la calidad de los acuíferos que les entregamos. Luego de eso nos concentrábamos en la zona de intervención del proyecto, 942 hectáreas. Dividimos el sector en 14 mesozonas. Cada una de ellas va a tener un indicador. Hicimos una metodología de semaforización, en donde los colores van a indicar el nivel de desarrollo de cada una de las regiones.
El rojo va a indicar bajo nivel, el amarillo un nivel mediano y el verde un alto nivel de desarrollo. Van a empezar a ver colores ocres, colores mezclados, porque son distintas variables superpuestas en una misma zona y que tienen distintos valores. Empezamos por el eje ambiental. Nos daba un espacio de 80 hectáreas a partir de relevamientos satelitales y medidos a partir de índices INDB que pueden ser llevados a cabo, como hicieron un trabajo aquí por QGIS. 396.000 metros cuadrados de espacio arbolado. ¿Y cómo se encontraba en la ciudad? Teníamos 5 mesozonas de buen nivel, pero baja, vamos a ver después, baja infraestructura. Teníamos buen nivel de arbolado y baja infraestructura. Y varias zonas cercanas al río que en términos relativos tenían muy bajo nivel de desarrollo en los espacios verdes. El nivel de desarrollo está medido por las recomendaciones de ONU de 15 metros cuadrados por habitante de espacios verdes para ser una ciudad próspera. El segundo eje, las viviendas. Teníamos 5.000 viviendas en el río, de las cuales 127 estaban en riesgo, 77 en riesgo hídrico, estaban por dentro de la línea de ribera, y 50 en riesgo sanitario, estaban encima de basurales o exbasurales. Teníamos que encontrar un espacio, nuevos espacios de tierra para mover 127 viviendas rápidamente. Teníamos baja densidad habitacional, lo cual hacía un sector muy próspero para poder recibir al futuro crecimiento de la población pensando en el año 2050. El eje de los servicios públicos. Aquí ven que los extremos del río están muy mal dotados, con baja calidad. Y si viéramos solamente los asentamientos, bueno, no se alcanza a ver. Son esas bien cercanas al río y son todas las marcas en rojo. Tienen muy mala dotación de los servicios públicos. Básicamente, a mí me sorprendían los números que tenían acá en agregado, pero para nosotros es muy alarmante que el 25% de las poblaciones que viven en esos asentamientos no tiene agua potable al interior de la vivienda. Ninguno de esos asentamientos tiene cloacas, tampoco tienen gas natural, tampoco muchos tienen energía eléctrica, no todos, por la mayoría pasa cercano un transporte público y en los extremos no hay alumbrado público, con lo cual el 66% de las personas que viven en asentamiento en el último año sufrió algún hecho de robo o violencia personal o en su vivienda. Estudiamos el equipamiento institucional, aplicamos un radio de acción a cada una de las instituciones, ya sean educativas, deportivas o de salud. Pensamos una recomendación de 500 metros para poder hacer una ciudad a pie y que pudiera brindar el propio barrio las soluciones a la calidad de vida del ciudadano. Teníamos entonces unas buenas dotaciones de servicio en las áreas más densas vinculadas al centro de la ciudad y una muy mala dotación de servicio en las áreas marginales, con un agravante, que las escuelas se ubicaban mucho más cerca del centro, con lo cual había que caminar 20, 25, 30 cuadras los chicos para ir a la escuela. Imagínense mi hijo cuando llueve, medio que me remolone y me pide papá, ¿me puedo quedar? Imaginen qué pasaría si tenemos que ir 25 cuadras caminando bajo la lluvia o salir de un lodazal para ir a la escuela. Conclusión de eso, el 82% de los chicos de asentamientos informales deja la escuela secundaria. El eje conectividad, teníamos 124 kilómetros de vías viales, solamente el 15% en buen estado, 124 de vías peatonales, 15% en buen estado, 27 de vías vehiculares, el 0,5% en excelente estado, 2 kilómetros de bicisenda y el 60% de los puentes de la ciudad no tienen pasos peatonales. El eje productividad, fuimos a ver cuántas personas vivían en el sector, 27.600 personas, 17.000 de ellas son la población económicamente activa y 1.200 están sin empleo y buscando activamente. La actividad económica se concentra más en el centro y en las afueras, si se alcanza a ver. Bueno, ahí. Ese es el gráfico de la actividad económica. Veamos solamente
que 3 sectores tienen un buen nivel de actividad económica y todo el resto se encuentra en rojo, con lo cual la actividad económica en el sector es muy bajo y el salario promedio está muy al borde de la línea de pobreza y en los asentamientos muy por debajo de la línea de pobreza y por debajo de la línea de indigencia. Con eso hicimos una estrella de prosperidad y ahí se ven las 6 variables de ciudades prósperas que medimos para Río Cuarto y de acá al 2050. Y a eso le hicimos un cálculo. Ahí tenemos que estamos en alrededor de 0,62. Si ustedes observan, la mayoría de nuestros puntos están en rojo. Estamos en un bajo nivel de desarrollo. Llevar eso al 2050 a 0,92 nos cuesta 15.600 millones a partir de distintos proyectos. Eso tiene que ser llevado adelante por un municipio, por una provincia, por la nación y por los organismos internacionales de financiamiento que están muy preocupados porque las ciudades empiecen a tomar el planeamiento de su propia ciudad y empiecen a participar de estos espacios de organismos internacionales, a partir de provincia y a partir de nación. Hemos tenido en eso muchas charlas con el BID y con el CAF, que muchos de esos proyectos tienen acuerdos para poder financiarse. Esta es una estimación a la tasa de crecimiento poblacional de 2% de lo que va a ser el Gran Río Cuarto para el 2050. 389.000 personas, con lo cual estamos pensando en dónde van a vivir, cómo van a ser el desarrollo de las vías viales que tenemos que tener, dónde van a estar los estudiantes, dónde están las universidades, la capacitación, los centros de empleo, dónde va a estar el espacio de la recreación. Y creemos que eso era la oportunidad del río. A partir de allí hicimos el desarrollo del proyecto. Vamos a ver alguna síntesis de lo que trae el proyecto. Primero, pensamos a la escala metropolitana que necesitamos un corredor verde metropolitano, que sea un cinturón verde, sumado a una reserva forestal que hace 3 meses se aprobó por la legislatura de la provincia. El corredor verde también incluye un corredor metropolitano de 55 kilómetros de periferia, que son anillos que logran, a partir de sistemas de tránsito BR3, buses de tránsito rápido, sistemas integrados de transporte más pequeños en la ciudad, que logren aprovechar también la circulación de las vías del ferrocarril que hoy en día tenemos. No. Bueno. No importa. La parte naranja y las partes punteadas marcan un sistema de ferrocarril que queremos aprovechar de usar ese tipo de vía para hacer todo un circuito a lo largo del corredor del río. También este primer plano urbano marca sobre las deficiencias que teníamos en salud pública, en educación, en escuela, artes, oficios, cultura, recreación. Va marcando algunos de los puntos que vamos a ver en detalle. El proyecto de ambiente es llevar esas 80 hectáreas que mostrábamos al comienzo a 275 hectáreas, que fortalezca esas 80 hectáreas y al mismo tiempo que genere corredores verdes que se vayan amalgamando con el resto de la ciudad a partir de las vías principales. Los proyectos de equipamiento urbano van desde colocar una terminal de ómnibus ya no tan en el centro de la ciudad para lograr sacar tráfico del centro de la ciudad y llevarlo más a las afueras, más al corredor de circunvalación, llevar un complejo ferial en donde podamos tener oportunidades también para hacer centros de logística, llevar la salud pública donde hace falta, los talleres de oficio, el deporte, la cultura, las escuelas, eso que contaba que estaban muy alejados los barrios de las escuelas. El proyecto de vivienda, que es hacer 84 hectáreas de viviendas y un total de 140 hectáreas de uso mixto. El objetivo central de un distrito como este es que logremos una ciudad de 10 minutos. Es decir, que podamos vivir en un distrito, trabajar en un distrito y movernos caminando o movernos a partir de sistemas de bicisenda. Que tengamos que depender mucho menos a lo largo del tiempo del automóvil. En Río Cuarto, que me parece que pasa acá también por lo que uno ha podido recorrer, la forma más eficiente de moverse es en el auto propio, porque el sistema de transporte o es malo, o es costoso, o no pasa tiempo. Eso también nos pasa.
no tenemos infraestructura de bicisenda, o sea que sistema alternativo de transporte no tenemos. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de las familias? Ahorrar, si los dos trabajan, ahorrar para comprar 2 autos y que cada uno se pueda ir a su trabajo en auto. Con lo cual, congestionamos todo el tiempo las escasas red que tenemos de circulación. Más aún que permitimos estacionamientos muchas veces en ambas márgenes de la vía. Vamos a ver algunos diseños de proyectos ubicados en espacio. Esto es una zona del río, eso es hoy en día lo que tiene. Lo que buscamos es, en este proyecto, recuperar la parte de escuelas, la parte de recreación, la parte de espacios para la familia y sobre todo aquí puentes peatonales que unan 2 barrios que están alejados hoy en día uno del otro, solamente por el río. En una zona central, que es una zona del Azud, la idea es extender un segundo Azud para estirar el espejo de agua que tiene la ciudad y poder generar espacios para la recreación acuática, deportiva, de la familia, para que sea espacio de vivienda, el transporte público, la recuperación de parques y bicisenda, de uso sobre todo recreativo, no como sistema de transporte alternativo. Un sector de alta densidad, allí está uno de los sectores que veíamos siempre en verde, que tiene buena actividad económica, alta densidad poblacional. Lo que no tiene ese espacio es cruce por puentes peatonales, con lo cual no podemos hacer una ciudad de a pie. La idea es que llevemos 4 puentes peatonales en el sector, que se pueda desarrollar sistemas de transporte público, que logremos el espacio nuevamente para la familia, para sectores de construcción y recreación. Un sector de Costanera Norte principal, esto es como se encuentra hoy en día, allí están haciendo una de las primeras bicisendas de la ciudad y es un espacio perfecto para alojar nuevas viviendas de esas 389.000 personas que van a vivir para el 2050. Y también desarrollar la parte comercial, como un polo gastronómico, un corredor de la buena mesa, el sector de bares o de boliches. Un mejoramiento integral de barrios. Ahí tenemos 2 barrios marginales, sobre todo de Elisa de Oncativos, que concentran más o menos el 50% de la población de barrios marginales de la ciudad y donde se encuentran las mayores dificultades hoy en día, porque en uno de ellos están encima de basurales y en el otro en línea de riesgo hídrico. Y me están apurando con el tiempo, así que voy a ir cerrando lo más rápido posible. La idea es que generemos vivienda, centros de salud, deportivo, bicisendas y parques, y que lo hagamos escalable a lo largo del tiempo. Que empecemos sobre todo a pensar en la infraestructura para que ellos se puedan mover, en la infraestructura para que puedan trabajar, para que esté la actividad económica, llevar la vegetación, pensar en el futuro, en las formas de comunicación, pensar en la movilidad, recuperar los mantos vegetales. Y por último, salen 7 recomendaciones del trabajo, que algunas de ellas ya estamos trabajando. La primera, generar una mesa de trabajo coparticipativa, ciudad, provincia, municipio, universidad y organizaciones de la sociedad civil, para que mantengan el proyecto a lo largo del tiempo. Esa mesa ya está trabajando, y ya está trabajando sobre 2 de los proyectos. Proyectos de bicisenda para presentar a organismos internacionales y proyecto de crear un área metropolitana. La segunda, el de participación ciudadana. Creemos que este proyecto debe ser obligadamente de participación ciudadana para que se pueda mantener a lo largo del tiempo. Y sobre todo, que puedan participar los distintos jóvenes y organizaciones que son quienes de algún modo los destinatarios de este proyecto de largo plazo. Tercero, crea una normativa y un manual de espacio público para que podamos discutir a largo tiempo. El manual de espacio público va a crear las condiciones al municipio para que le pueda dar un formato y condiciones a los desarrolladores de que la ciudad no se expanda de un modo anárquico, sino que lo haga de acuerdo a un modo planificado. Planificar para no improvisar. Eso nos permite el manual del espacio público. La actualización catastral a partir de modelos de financiación, esto es que en el río tenemos un problema de líneas de ribera, me imagino que como aquí, provincia, municipio, que hay un montón de lotes usurpados, tenemos terrenos que no tenemos propietarios, no están reclamados o están con deudas. La Nación sacó hace 2 semanas, se aprobó en senadores, en segunda lectura ya había aprobado diputados,
la ley que declara de interés a todas las tierras de asentamientos informales del país. Son más de 4.000 asentamientos informales. Los 14 de Río Cuarto están incluidas en esa ley. Sistematización de BIM y GIS, sistemas que hoy en día permiten correr en tiempo y forma, en tiempo real, todas las modificaciones que puede tener la planificación del espacio territorial. Concurso debe ser planificado a partir de concursos abiertos, sobre todo para que nuestros jóvenes profesionales puedan participar en todo momento en las distintas etapas de la planificación de la ciudad. Y por último, que tenemos que estar pensando en las obras de corto, mediano y largo plazo. Actuar ya para que el futuro pueda ser planificado. Muchas gracias. Agradecemos la disertación al doctor Gastón Chiesa y al licenciado Fernando Dadone. Muchísimas gracias.